Bueno, vamos a ver otro problema que es un problema en donde es una aplicación también del teorema de la probabilidad total. Primero lo vamos a leer, lo vamos a interpretar y luego vamos a desarrollar estos dos incisos. El primer problema: tres máquinas ABC producen el 45, 30, 25% respectivamente del total de las piezas producidas en la fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5% respectivamente. Inciso A. Seleccione una pieza al azar y calcular la probabilidad de que sea defectuosa. Bueno, vamos con la solución A. Solución A. Para eso vamos a definir primero que nada los eventos. Entonces puedo llamar el evento A máquina A. ¿Sí? Que le puedo llamar M como subíndice A. Evento B, máquina C. Perdón, máquina B. M como subíndice B. C, máquina C. Perfecto. Los porcentajes de producción defectuosa, entonces podríamos decir, respectivamente son D defectuoso y N no defectuosa. ¿Cómo son? Piezas, perfecto. Ya tengo definido lo que son los eventos. Ahora, como voy a calcular una probabilidad total, voy a armar el diagrama de árbol. Entonces, el diagrama de árbol, vamos a ver, se eligen piezas, es decir, que acá de las piezas voy a tener tres ramas, ¿sí? Acá de las piezas voy a tener tres ramas. Una rama que va a pertenecer a la máquina A, otra rama que va a pertenecer a la máquina B y otra rama que va a pertenecer a la máquina C. Dentro de la máquina A hay piezas fabricadas que son defectuosas y piezas fabricadas que son no defectuosas. Lo mismo sucede dentro de la máquina B. Va a producir piezas defectuosas y piezas no defectuosas. Dentro de la máquina C, piezas defectuosas, piezas no defectuosas. Y ahora voy a asignar justamente los porcentajes. Veo que la máquina A produce un 45%, que es de 0,45. La máquina B, 0,3. La máquina C, 0,25. Bien, dentro de la máquina, las que son defectuosas son del 30%, que es 0,03. Por lo tanto, acá me quedaría no defectuoso, sería 0,97. Bien, dentro de la máquina B tenemos 4%, que es 0,04. Por lo tanto, no defectuoso sería 0,96. Y dentro de la máquina C produce piezas defectuosas en un 5%, es decir, 0,05. Y no defectuoso sería 0,95. Bien, ya tengo los porcentajes, ahora voy a calcular la probabilidad. La probabilidad de que sea defectuosa, entonces la probabilidad de que sea defectuosa va a ser igual a que sea producido por la máquina A, por la máquina B y por la máquina C. De hecho, observando el problema, la máquina A produce en un 3% las piezas defectuosas, la máquina B en un 4% defectuosa y la máquina C en un 5%. Quiere decir entonces que por ambas máquinas, o todas las máquinas mejor dicho, producen piezas defectuosas. Entonces tendríamos la probabilidad de que pertenezca a la máquina A por la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que ha sido fabricado por la máquina A. Perdón, puse M. Voy a poner máquina A. Más la probabilidad de que sea fabricado por la máquina B por la probabilidad
de que sea defectuosa dado que fue fabricado por la máquina B. Más la probabilidad de que sea fabricado por la máquina C por la probabilidad de que sea defectuosa dado que fue fabricado por la máquina C. Y ahí tenemos el teorema de la probabilidad total. Entonces ahora solamente tendría que reemplazar los valores. La probabilidad de que sea de la máquina es de 0,45 por la probabilidad de que sea fabricado por la máquina A, sabiendo que es defectuosa, que es de 0,03, más la probabilidad de que sea fabricado por la máquina B, que es de 0,3, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que fue fabricado por la máquina B, que es de 0,04, más la probabilidad de que sea fabricado por la máquina C, que es de 0,25, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que fue fabricado por la máquina C, que es 0,05. Bueno, haciendo estos cálculos, si después lo pueden comprobar con la calculadora, la probabilidad de que sea defectuosa es del 0,038. Quiere decir entonces de que hay una probabilidad de que sea defectuosa en un 3,8%. Bien, ya tengo entonces, eso es lo que nosotros conocemos como probabilidad total. Ahora vamos a desarrollar la solución B, o la solución, mejor dicho, del inciso B. El inciso B dice lo siguiente: calcular la probabilidad de que haya sido fabricada por la máquina B sabiendo de que es defectuosa. Bien, y acá vamos a tener que analizar un poquito. La probabilidad de que haya sido fabricada por la máquina B sabiendo de que es defectuosa. Observo que tengo tres máquinas. Sabemos de antemano de que las tres producen piezas defectuosas, pero tengo que calcular la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo de que ha sido fabricado por la máquina B. ¿Sí? Y acá voy a tener que pensar un poquito. Recordemos, según Laplace, estableció que la probabilidad de un suceso cualquiera era igual a los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Sí? Entonces los casos favorables, si observo, este es un diagrama de árbol que tiene tres ramas. Quiere decir que tiene tres casos posibles, pero hay un solo caso favorable, que yo lo voy a marcar dentro de un diagrama, que lo voy a expresar con color azul. Ese sería el caso favorable. De hecho, voy a tomar solamente el camino que va a lo defectuoso. Entonces el caso favorable sería la probabilidad que pertenezca a la máquina B, o que sea fabricado por la máquina B, por la probabilidad de ¿quién? De que sea defectuoso, dado que fue fabricado por la máquina B. Esos serían los casos favorables. Y los casos posibles serían justamente las tres ramas, que sería justamente lo que nosotros tenemos acá. La probabilidad de que sea fabricado por la máquina por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue fabricado por la máquina A, más la probabilidad de que sea fabricado por la máquina B por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue fabricado por la máquina B. Y más la tercera rama, la probabilidad de que sea fabricado por la máquina C por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue fabricado por la máquina C. Que esto no es otra cosa que la probabilidad total. Y de acuerdo, según Laplace, es el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. De hecho, entonces vamos a tener que la probabilidad, de acuerdo a lo que tenemos acá, de que haya sido fabricada, es decir, la probabilidad del evento B, dado de que es defectuosa, va a ser igual a los casos favorables, que es la probabilidad que sea fabricado por la máquina B, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que fue fabricado por la máquina B, sobre, bueno, la probabilidad total, que es la probabilidad de que sea de la máquina A por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que pertenece a la máquina B, por la probabilidad que sea fabricado por la máquina B, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que fue fabricado por la máquina B, más finalmente por la probabilidad de C, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que fue fabricado por la máquina C.
Y esto no es otra cosa que el famoso teorema de Bayes, ¿sí? El teorema bayesiano para calcular las probabilidades, que no es más que nada una generalización de la probabilidad condicional. Entonces voy a reemplazar los valores. Y cuando reemplazamos los valores, voy a colocar la probabilidad de B, que ya la tengo, que era de 0,45. Por la probabilidad de que sea, perdón, no era 0,45, es 0,3. 0,3 por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que fue fabricado por la máquina B, que es de 0,04. Y acá tendría la probabilidad de A, que es de 0,45, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que pertenece a la máquina B, 0,03. Más la probabilidad de que sea fabricado por la máquina B, que es de 0,3, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que pertenece a la máquina B, que es de 0,04. Más la probabilidad de que sea fabricado por la máquina C, que es de 0,25, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que es fabricado por la máquina C, que es de 0,05. Cuando calculamos todo eso, la probabilidad de que pertenezca a la máquina B, dado de que es defectuosa, haciendo ese cálculo, vamos a encontrar que es de 0,316. Por lo tanto, la probabilidad porcentual de que al elegir una pieza al azar, la probabilidad de que pertenezca a la máquina B, dado de que es defectuosa, es de un 31,6%. Entonces, si lo analizamos, ahí tenemos una aplicación del teorema de Bayes, el cual nosotros ya lo habíamos dado en una de las clases sincrónicas.